¿Cómo están? Bueno, estuve recibiendo algún mensaje donde me decían que el video anterior se corta abruptamente, culpa mía. Soy completamente novata en esto, así que seguimos ahora. De todas maneras, tampoco quiero hacer videos tan largos, para que ustedes vayan viendo lo que necesitan. Y la idea de estos subtítulos también es que ustedes puedan recorrer el video y volver al video buscando los subtítulos, como para no tener que verlo todo de vuelta, y pueden ir buscando por subtítulo el pedacito que quieren volver a escuchar. Bueno, también si tienen alguna idea de qué programa puedo usar para compartir la pantalla con facilidad, les voy a agradecer que me recomienden algo, porque por algún motivo no lo estoy pudiendo hacer. Así que bueno, por el momento nos quedamos con esto. Vamos a continuar un poquitito con Sócrates, pero vamos a ir directamente a Platón, porque es muy importante entender algunos aspectos del método de Sócrates, que habíamos dicho que era un método que se basaba en el diálogo, para entender después las ideas de Platón. Entonces, estamos ya entrando en la filosofía platónica con el solo hecho de hablar de Sócrates. Es interesante pensar en Sócrates como un pensador que utiliza el diálogo como método para lograr un determinado objetivo. Sócrates no dialoga por dialogar, sino que tiene ese diálogo que busca, es un diálogo metódico, tiene características metódicas, porque está buscando algo. ¿Sí? El diálogo socrático es un método para encontrar una definición. Ahora vamos a ver qué tipo de definición. Entonces, cuando decimos que la influencia hablamos de la influencia de Sócrates en Platón, principalmente hablamos de la influencia del método de Sócrates, que llamamos, ustedes van a encontrar que el autor del manual de Sócrates a Sartre lo llama método dialéctico. El método dialéctico, pero en términos generales es más conocido como el método mayéutico o la mayéutica socrática. Mayéutica. ¿Sí? Dialéctico. Bueno. Método dialéctico o mayéutica, o método mayéutico también. El método mayéutico es propiamente socrático, consiste en generar un diálogo a partir de un interrogante del cual parte. El diálogo socrático siempre parte de un interrogante. Habíamos dicho que el interrogante propiamente filosófico es la pregunta por el qué. Bueno, esta es la pregunta socrática por excelencia. Sócrates siempre preguntaba esto para dar inicio a cualquier diálogo. Y como decimos, para dar inicio a un diálogo que implica la búsqueda de una definición. Entonces, en principio, la principal influencia platónica fue el método mayéutico. De hecho, dijimos en la clase pasada que las obras de Platón tienen forma de diálogo. Bueno, esta forma de diálogo está inspirada en el método de su maestro. Entonces decimos que el método dialéctico se caracteriza por la búsqueda de la definición. Es importante que entendamos esto porque es lo que nos va a permitir comprender después la búsqueda platónica. Sócrates entabla un diálogo a partir de un interrogante, con la intención de buscar una definición, pero no cualquier definición, una definición que tiene rasgos particulares. Vamos a ver que el tipo de definición que busca Sócrates a través del diálogo es una definición general. Vamos a poner un ejemplo. En el texto ustedes tienen un ejemplo en el que el autor, Stanf, dice
bueno, Sócrates le pregunta a alguien, ¿qué es lo impío? Siempre decimos que parte de una pregunta por el qué. ¿Qué es algo? ¿Sí? Aquí podemos poner, podemos pensar varias opciones. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la impiedad? ¿Qué es la virtud? Etcétera. El autor habla de la impiedad. Yo voy a dar otro ejemplo como para complementar y vamos a pensar qué es, vamos a pensar que el interrogante del que parte el diálogo socrático es ¿qué es la belleza? Fíjense que la pongo a la palabra con mayúscula. ¿Qué es la belleza? Vamos a suponer que este interrogante propiamente socrático, porque empieza o tiene esta estructura particular, es una pregunta por el qué, es ¿qué es la belleza? Generalmente, las primeras etapas del diálogo con Sócrates consistían en que Sócrates me sometía a esta pregunta, que como verán no es fácil de responder, y yo contestaba desde mi saber, desde mis preconceptos, generalmente con ejemplos de cosas bellas, ¿sí? Que es lo más cercano. Bueno, ¿qué es la belleza? Bueno, bello es el mar, vamos a suponer. Frente a lo cual, Sócrates inmediatamente respondía, no, bueno, me estás diciendo un ejemplo de algo bello, una instancia de algo bello, pero no me estás diciendo qué hace que eso sea bello. Entonces, esta dinámica es la primera parte del método en la cual Sócrates somete a su interlocutor a un interrogatorio o a una especie de acompañamiento a través de preguntas y su interlocutor responde desde el lugar, desde su saber, ¿sí? Desde su saber previo. Y Sócrates muestra en cada instancia, a partir de cada respuesta, que no hay fundamentos para sostener lo que su interlocutor sostiene o que lo que está planteando no es suficiente para responder la pregunta general que él formuló en una primera instancia. Bueno, decir que el mar es bello no responde, no agota el interrogante, que es la belleza. Bueno, generalmente esto duraba un tiempo largo hasta que el interlocutor de Sócrates aceptaba que ya no tenía manera de responder satisfactoriamente el interrogante. En ese momento aparece una etapa intermedia del método socrático que consiste en que su interlocutor acepte que ignora, acepte su ignorancia, se quede perplejo y comprenda que no está capacitado, que no tiene herramientas conceptuales para responder el interrogante. A partir de ese momento, que solemos llamar momento de perplejidad, Sócrates comienza a acompañar a su interlocutor, también a través de preguntas, para construir una definición racional general de belleza. Pero primero, como verán, se tuvo que deshacer de los preconceptos o de las preconcepciones de qué sea lo bello que tenía su interlocutor. Se suele decir que la primera etapa del diálogo socrático es destructiva y la segunda etapa del diálogo socrático es constructiva. Sócrates se autoproclamaba un partero porque se comparaba con aquellas personas que acompañan a la madre a dar a luz. En cambio, él no acompañaba a dar a luz un hijo del cuerpo, sino un hijo de la mente, ¿sí? Una idea, un conocimiento que está en su interlocutor, solo que lo tiene que parir, ¿sí? Entonces, todo el proceso mayéutico dialéctico siempre se compara con un parto, un trabajo de parto. Es un trabajo arduo, difícil, que requiere acompañamiento, es un proceso que tiene que ver con dar a luz un saber, dar a luz un saber, ¿sí? Con acompañamiento. Y Sócrates no impone esa definición, no la impone, simplemente acompaña para que esa definición surja, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene esta definición? En este caso,
pensamos la definición de belleza. Bueno, es una definición general. ¿Qué tipo de definición busca Sócrates? Bueno, primero busca un tipo de definición general, lo suficientemente general como para que abarque todos los casos posibles, ¿sí? Y en este sentido es en el cual nosotros decimos que la búsqueda de la definición es en algún sentido la búsqueda de una esencia, ¿sí? Es la búsqueda de una esencia. La búsqueda de la definición es la búsqueda de una esencia. ¿Por qué de una esencia? Bueno, con cualquier búsqueda rápida que puedan hacer, yo la hice recién en el celular, pero en cualquier diccionario, en principio pueden encontrar qué significa la palabra esencia, que filosóficamente tiene una carga enorme. Es otro de los términos, ¿se acuerdan?, técnicos o específicos de la filosofía que tenemos que empezar a retener, pero tenemos que usarlo sabiendo lo que decimos cuando lo usamos. Porque es un término que usamos mucho para muchas cosas. Esencia es aquello que hace que algo sea lo que es. Pero además hace que algo sea lo que es. En este caso podemos pensar que la belleza es aquello que hace que las cosas sean bellas. La esencia de las cosas bellas es la belleza con mayúscula. Después vamos a ver que esta esencia, que es una definición en Sócrates, en Platón reaparece como una idea de belleza. Y esa idea tiene ciertas características. Entonces, la esencia es algo que hace que las cosas sean lo que son, ¿sí? Pero además tiene esta característica de que no cambia. Aquello que hace que algo sea lo que es lo que le da identidad, al menos según los pensadores griegos. Por lo tanto, permanece a través de los cambios. La belleza esencial, la belleza que está buscando Sócrates y que después va a buscar Platón, no cambia fácilmente. Cambian las instancias de lo bello, cambian los ejemplos, cambian las cosas que yo puedo considerar bellas, pero la belleza en sí misma, la esencia de la belleza, no cambia. Esto es un juego conceptual que tenemos que empezar a retener porque nos va a acompañar durante muchos siglos en la historia de la filosofía. Esta idea de que lo esencial no muta, no cambia, sino que permanece a pesar o a través de los cambios. Esta es la búsqueda de la definición socrática que influencia profundamente a Platón. Es necesario comprender que la teoría filosófica de Sócrates no estaba acabada, completa, coherente, sino que fue una construcción que Platón observó en el comportamiento de su maestro, en su forma de actuar, en sus dichos, hasta el juicio, hasta, si quieren, en el gesto de no aceptar, retractarse ante el jurado que lo condena. Ustedes saben que habíamos dicho que Sócrates vive un esplendor democrático, pero también vive el final del siglo V antes de Cristo, en una especie de crisis política, y debido a que Atenas había sido derrotada, estaba en desventaja dentro de la situación decíamos, una situación de crisis debido a la derrota en la guerra contra Esparta. Entonces, digamos que en esa época convulsionada, el método socrático choca en Atenas, y finalmente cuando Sócrates es juzgado, ustedes lo van a leer en el texto de Stumpf, lo acusan de corromper la mente de los jóvenes y también lo acusan, curiosamente, de introducir divinidades nuevas o de no creer en los dioses. Y el jurado le da la oportunidad de retractarse y de retirar lo dicho.
Una de las cosas que dijo Sócrates en el juicio fue que él era el más sabio de los sabios, pero no porque tenía saber, sino porque aceptaba su ignorancia. Esta definición negativa de la sabiduría, piensen, si yo soy sabio, puedo pensar esa sabiduría por la positiva o por la negativa. Si la pienso por la positiva, entonces soy sabio porque tengo mucho saber sobre algo. Tengo saber. En cambio, Sócrates está proponiendo pensar a la sabiduría como ausencia de saber. Está oponiéndose a los proclamados sabios en Atenas, a aquellos que están legitimados como sabios. Se está proponiendo él como sabio, pero basándose en su capacidad de aceptar su falta de saber, su ignorancia. Bueno, en parte esto es lo que argumenta, entre otras cosas, Sócrates en el juicio, y se le da la oportunidad de retractarse, frente a lo cual, por supuesto, dice que no. No solamente dice que no, sino que redobla la apuesta, considera haberle prestado un servicio a la ciudad y que tendría que ser poco menos que condecorado. Es condenado, Platón es testigo de todo este proceso y es testigo de cómo su maestro defiende su método, ¿sí? Defiende su método, defiende su búsqueda. Por lo tanto, decimos que el pensamiento socrático no está englobado en una teoría terminada, sino que es Platón el que lo desarrolla y lo sistematiza en una teoría que vamos a ver, solemos llamar la teoría de las ideas de Platón. La teoría de las ideas de Platón está profundamente influenciada por esta búsqueda socrática, esta búsqueda de las definiciones generales, que en realidad es una búsqueda de aquello que es esencial y que hace que algo sea lo que es. En este caso pensamos aquello que hace que las cosas sean bellas. No las cosas bellas en sí, sino aquello que sirve de alguna manera, patrón o modelo para que yo pueda reconocer algo como bello. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, vamos entonces ahora a decir que no es la única influencia de Platón. Sócrates fue la más grande. No sé si les termino el cuento, pero Sócrates, después de proponerle, el jurado proponerle retractarse y él negarse, lo condenan. Lo condenan o al destierro o a beber cicuta, que es un veneno, a la muerte. Y él no acepta el destierro y toma el veneno, toma la cicuta. No obstante esto, antes de morir, antes de beber el veneno, sus discípulos, estando con él, le proponen escaparse y él se niega. ¿Sí? Defiende su método a muerte, defiende esta búsqueda de la definición a muerte. Y Platón es testigo de esto, profundísima influencia. Ahora decimos que no es la única influencia que tuvo Platón. Platón también conocía un debate presocrático, la otra influencia, la segunda gran influencia en Platón, es un interrogante o un problema que venían tratando de resolver dos filósofos presocráticos que yo creo que he mencionado, Heráclito y Parménides. No nos vamos a detener en ello, pero les voy a dar los rasgos generales de este problema porque nos van a ayudar muchísimo estos rasgos generales para entender después la alegoría de la caverna de Platón. Van a ver que cuando lleguemos a la alegoría ustedes van a tener algunas ideas acomodadas porque estamos revisando de dónde viene el pensamiento y la preocupación de Platón. Es decir, estamos revisando cuáles son los problemas filosóficos, ¿se acuerdan? Los problemas filosóficos que preocupaban a Platón. Entonces, la búsqueda de la definición es un problema que preocupa a Platón, pero detrás de ese problema, si se ponen a pensar, hay otro. El problema del cambio. ¿Qué significa esto?
El problema del cambio. Los presocráticos se acuerdan que eran filósofos naturalistas que se preguntaban por el ser en términos del ser de la naturaleza. También estaban preocupados por esto, porque la búsqueda de un principio de lo cual todo haya surgido, ese famoso arjé, es de alguna manera una búsqueda de lo esencial. Entonces vemos que los presocráticos y Sócrates también están preocupados por encontrar algo que no cambie, algo que permanezca a través de los cambios. Y eso que permanece a través de los cambios puede manifestarse de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del problema del cambio, hablamos de uno de los primeros grandes problemas filosóficos de la historia. Tiene otros nombres este problema, pero básicamente el problema que hereda Platón y que le preocupa muchísimo es el problema del cambio, porque el cambio es la mutación constante, es aquello que, según la cosmovisión griega, se opone a lo verdadero. Lo verdadero, así como lo esencial, es aquello que no cambia. Entonces tenemos aquí una primera gran preocupación. O la realidad es totalmente cambiante, como decían algunos presocráticos, especialmente Heráclito, o la realidad es una sola, siempre la misma y no muta, no cambia. Tenemos un problema, porque el cambio aparentemente existe, ¿sí? Pero también aparentemente existen aspectos de esa realidad que no parecen mutar. Algo debe permanecer. Vamos a pensar en esto. Yo soy yo desde que nací, pero no puedo decir que soy la misma, ¿o sí? Vamos a empezar a hacernos preguntas. El mundo, la naturaleza, es, sin embargo, muta continuamente, pero es siempre naturaleza. Porque mute, porque cambie continuamente, eso no significa que es menos naturaleza o que deja de existir. Entonces, aparece en Grecia este primer gran problema, que es el problema del ser, asociado a dos grandes dimensiones. La dimensión de lo mutable, lo que cambia continuamente, y la dimensión de lo estable, lo que no cambia, lo esencial. Estas preocupaciones que estoy explicando, vamos a resumirlas dentro de vamos a ponerles un nombre, ¿sí? Como para poder manejarlas. Vamos a decir que la primera gran preocupación de Platón, que ha heredado el método socrático y la preocupación socrática de la búsqueda de las definiciones y de las esencias, y ha heredado también la búsqueda presocrática de un principio que dé origen a todo lo demás a pesar de los cambios. Vamos a suponer, o vamos a ponerle nombre a la primera preocupación platónica que da lugar a su gran teoría. Estamos hablando de la primera gran teoría filosófica de Occidente, ¿sí? De Occidente. El primer gran sistema teórico, que es el sistema de Platón. Vamos a decir que a Platón lo preocupa el problema metafísico. Y acá ya empezamos con los nombrecitos, con los conceptos, más que con los nombrecitos, con los conceptos. ¿Qué es el problema metafísico? Es una palabra que seguramente han escuchado, pero créanme, no siempre escuchan la palabra en el sentido estrictamente filosófico. ¿Qué significa filosóficamente hablando este término? Que es además un término filosófico. Así como es un término filosófico el término ontológico, que tiene que ver con esto. Ahora está muy de moda el coaching ontológico, pero bueno, no es filosofía el coaching ontológico. Sin embargo, ontología y metafísica son términos propiamente filosóficos que tenemos que empezar a descular para entender qué significan. El problema metafísico es el problema
que surge de la pregunta por lo real. Entonces vamos a decir, ¿se acuerdan que los problemas son conglomerados de preguntas o son cadenas de preguntas que surgen de una pregunta matriz, ¿sí? Y esa pregunta matriz es filosófica. Y si es filosófica, puede formularse como una pregunta por el qué. Entonces vamos a decir que la pregunta metafísica por excelencia es ¿qué es lo real? Lo voy a poner con mayúscula. ¿Qué es lo real? Fíjense que no es tan fácil de responder. Porque todos podemos decir, bueno, real es lo que toco, real es lo que veo, real es lo que escucho. Y yo inmediatamente les voy a decir, ok, un sueño. ¿Es real? Cuando yo estoy soñando, lo que veo, lo que toco, lo que escucho, mientras estoy soñando, ¿es real? Y ahí empiezan todos nuestros problemas. ¿Es real? Cuando alguien me está mintiendo y yo estoy creyendo lo que me dice, ¿es real? Aquí tenemos otro gran problema, y es que inmediatamente cuando pensamos en lo real, aparece asociado a lo real lo verdadero, ¿sí? No necesariamente son sinónimos. En Grecia, probablemente, en algún aspecto sí. Entonces vamos a decir que en términos platónicos, lo real está profundamente asociado con lo verdadero. Podemos reformular esta pregunta, que es la pregunta metafísica. Así se llama metafísica la rama de la filosofía que estudia qué es lo real. ¿Sí? No lo vimos todavía, pero se imaginan que como todas las disciplinas tienen subdivisiones y ramas, qué sé yo, hay biólogos que estudian los insectos, hay biólogos que estudian las plantas, biólogos marinos, biólogos, ecólogos. Los filósofos también nos distribuimos diferentes aspectos de los interrogantes filosóficos en ramas, porque son muchos y toda disciplina va subdividiéndose, especializándose. Entonces, la especialidad de la filosofía que se pregunta por la realidad en general, por qué hace que algo sea real, generalmente es la metafísica. Es muy general. Imagínense que es la primera gran rama de la filosofía. La filosofía nace como indagación metafísica. Después se va especializando. Entonces, vamos a decir que como lo real está asociado a lo verdadero, especialmente en Platón, podemos preguntar ¿cuál es la verdadera realidad? ¿O qué es lo verdaderamente real? ¿Sí? Y con esto podemos imaginar que existe la posibilidad de tomar por real algo que no lo es. Todos estos problemitas, todas estas preguntas, en realidad tienen que ver con la profunda preocupación platónica por distinguir lo aparente de lo real. Lo aparente es aquello que cambia, que aparece de alguna manera hoy de una manera y mañana de otra, lo que muta, ¿sí? Por ejemplo, lo que veo, la información que yo registro con mis sentidos es mutable, ¿sí? Imagino que habrán escuchado la famosa frase del cuento del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Digo, lo aparente muta, cambia, y lo verdadero no. Lo verdadero, por definición en Grecia, al menos en esta etapa del pensamiento griego, es aquello que permanece. Es aquello que se asocia con esa definición socrática que permanece a través de los cambios, que hace que las cosas sean lo que son, y no algo que es hoy de una manera y mañana de otra. De hecho, esta idea de que la verdad es siempre la misma y que lo verdadero siempre permanece igual y que si algo es verdadero no puede cambiar, es algo que tenemos profundamente arraigado en nuestro modo de pensar. Es bastante difícil decir o pensar que algo verdadero puede mañana ser falso, pero sin embargo puede. En Grecia lo verdadero tiene una estabilidad, en la Grecia antigua, lo verdadero tiene una estabilidad, que es lo que justamente hace
que sea verdadero. Entonces, la búsqueda de Platón es una búsqueda metafísica, es una búsqueda de la verdad en el plano del conocimiento. Lo que se va a preguntar Platón es cómo hacemos los seres humanos para encontrar la verdad intelectualmente, ¿sí? Pero esa búsqueda intelectual no es solamente una búsqueda intelectual, sino que es una búsqueda que tiene que ver con otros aspectos también. Por ejemplo, con el aspecto moral. Entonces aquí viene otro gran problema que también se lo debe Platón a Sócrates, que es el problema ético. Estamos enumerando los problemas, las preocupaciones filosóficas de Platón. El problema ético. El problema ético, un teclado raro acá, a ver, ahí está. El problema ético es un gran problema filosófico. De hecho, la ética es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar estos interrogantes. El problema ético es el problema que se ocupa de la pregunta por el bien. Si yo estoy haciendo una indagación ética, me pregunto, ¿qué es lo bueno? O, mejor dicho, ¿qué es el bien? ¿Sí? Más adelante, en el tiempo, en la historia, el problema ético va mutando también, se va manifestando de diferentes maneras y esta pregunta por el bien aparece como una pregunta por el mal, por ejemplo, ¿qué es el mal? Y también más adelante en el tiempo ya no nos preguntamos tanto más cerca del siglo XX qué es el bien en general, sino qué es lo correcto, por ejemplo. Entonces, estas son las preocupaciones platónicas, una preocupación metafísica por la realidad, por la verdadera realidad, una búsqueda de la verdad y una posibilidad de distinguir lo que es aparente de lo que es real, realmente real, es la posibilidad de distinguir en el plano del conocimiento qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces, tenemos aquí dos problemas que están íntimamente vinculados y un tercero que también está profundamente vinculado, que es el problema de la verdad y la falsedad. ¿De acuerdo? Entonces, el problema metafísico por un lado, el problema ético por el otro y el problema epistemológico o gnosiológico, voy a poner un nombre raro acá, pero ustedes ya van a ir tomando nota, el problema gnosiológico. Gnosis significa conocimiento. El problema gnosiológico es el problema filosófico que está basado o que parte de los interrogantes acerca del conocimiento. ¿Puedo conocer? ¿Qué puedo conocer? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo conozco la verdad? ¿Existe la verdad? Etcétera. Esta serie de interrogantes filosóficos podemos englobarlos dentro del gran problema gnosiológico o epistemológico, pero por el momento vamos a decir que es un problema gnosiológico. La tercera preocupación, que es una preocupación gnosiológica, es una preocupación que surge de la búsqueda del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo conocer? Voy a poner aproximadamente la verdad, por ejemplo. Entonces, estos tres grandes interrogantes que están vinculados entre sí dan lugar al sistema filosófico de Platón, principal, o al menos el que más escribió, el discípulo de Sócrates, ¿sí? Estos tres interrogantes, a su vez, imaginan que si yo me pregunto qué es el bien, no me lo pregunto para mí y para ser bueno yo, sino con los demás. Y es un interrogante que también tiene una dimensión social y política. Por lo tanto, todas las preocupaciones platónicas, como venimos hablando desde el video anterior, están relacionadas con la vida social y política. Hay una preocupación política también en Platón, lo van a encontrar en el texto que tienen para leer, que está subdividido en partes, ¿sí?
Entonces, es una teoría enorme que tiene muchos aspectos y que involucra muchos interrogantes filosóficos, ¿sí? Hay una preocupación por la realidad, por encontrar el principio, lo que hace que lo real sea real. Es una preocupación metafísica. Hay una preocupación ética por encontrar la esencia del bien o de la bondad. Hay una preocupación por el conocimiento y por la forma de encontrar la verdad o de captar lo verdadero. Se estarán imaginando que aquello que no cambia, que es absolutamente real, que no puede ser falso y que no puede cambiar, es lo verdadero. Y, por lo tanto, también hay una preocupación política, ¿sí? Por eso estamos a punto de revisar algunos elementos del famoso diálogo República, especialmente el capítulo 7 de la República, que vamos a revisar a continuación. Entonces, vamos a adentrarnos en el capítulo 3 del manual, el manual de consulta permanente, se llama De Sócrates a Sartre y su autor es Stumpf, ¿sí? El capítulo 3, que es el capítulo dedicado a Platón, ¿sí? Porque está subdividido ese capítulo, como veníamos diciendo, de acuerdo a estas grandes preocupaciones platónicas. Por un lado, la preocupación metafísica o el problema del ser. Por otro lado, el problema del conocimiento. Por otro lado, el problema político o el problema ético. Entonces, ustedes van a encontrar subdivisiones. Sin embargo, en la teoría platónica no existen tales subdivisiones, sino que está todo fundido. Es una teoría en la cual, es una característica de las teorías, todos los conceptos están relacionados entre sí, ¿sí? Entonces, si ya lo leyeron, fantástico, y si no, léanlo. Pueden poner pausa, leerlo, después retomar la clase o continuar y leerlo después. En el manual de Stumpf dice que hay dos grandes metáforas que utiliza Platón para explicar su gran teoría. Esta teoría generalmente la llamamos la teoría de las ideas, y también pueden encontrar, de hecho en el texto de Stumpf aparece de esta manera, en lugar de idea con mayúscula, formas. Lo voy a poner entre paréntesis. Las formas. Imagínense modelos o formas de las cosas, ¿no? Cuando hablamos de esta belleza general que hace que todas las cosas sean bellas, estamos hablando de una forma de la belleza, una forma general. Entonces, la teoría de las ideas de Platón es una teoría que engloba estos tres aspectos tan importantes: el aspecto ético, la pregunta por el bien, el aspecto nociológico, que indaga acerca de la verdad, y el problema metafísico, que indaga acerca de lo real, o el problema del ser. La pregunta por el ser es una pregunta metafísica. Estos aspectos están entremezclados en la teoría de Platón. Entonces, Platón nos da muchos ejemplos de su teoría, la explica de muchas maneras. Nosotros elegimos una de esas maneras que tuvo Platón de explicar su teoría, que es la alegoría de la caverna. También creo que lo deben haber escuchado. Van a encontrar que en el texto aparece también la metáfora de la línea dividida. A pesar de que a mí me encanta esta forma que encontró Platón de explicar su teoría, haciéndonos imaginar una línea subdividida en etapas, a mí me encanta, siempre la enseño. Este año no, este año vamos a concentrarnos solamente en la alegoría de la caverna. Si bien están relacionadas, yo creo que con la alegoría vamos a tener suficiente y nos va a servir mucho para entender. Entonces, cuando ustedes lean, hagan hincapié en el apartado de la alegoría de la caverna. Para entender la alegoría de la caverna, que ustedes tienen un fragmento
de la obra República de Platón, en el capítulo 7, o el libro decimos 7 de la República de Platón, Platón, a través de este Sócrates, que es un personaje, le pide a Glaucón, que en ese caso es su interlocutor, que imagine una situación. Le pide que apele a su imaginación y que se figure una imagen, ¿sí? Cuando hablamos de alegoría hablamos de una imagen que nos sirve para comprender otra cosa, ¿sí? Es como, sí, es una alegoría, tiene contenido simbólico, es como un gran ejemplo, una gran metáfora para comprender algo más. Entonces, para que comprendamos su teoría de las ideas, Platón nos pide que imaginemos una caverna. Y aquí es donde comienza el cuento. Seguramente algunos de ustedes lo deben conocer o lo habrán estudiado o lo habrán visto en algún lado o habrán escuchado. Yo les voy a pedir que en este punto del video, aquellos que no han visto el PDF con la alegoría de la caverna, pongan pausa y vayan a verlo, porque yo no se los puedo compartir con la pantalla aquí. Especialmente porque la imagen es muy importante. Fíjense que un filósofo nos pide que imaginemos una situación para que podamos comprender su teoría filosófica. Entonces vamos a ir a ver la imagen y después vuelven. Los que ya vieron la imagen continúan. Entonces vamos a ver primero de qué se trata la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna es un invento de Platón. A veces se suele escuchar como el mito de la caverna. No es estrictamente un mito. No es estrictamente un mito porque los mitos son anónimos, son producciones culturales, son colectivas, son historias sagradas. Esto es un ejemplo que pensó Platón para explicar su teoría. Un gran ejemplo. Entonces, la alegoría de la caverna es una imagen, es una situación que nos pide Platón que imaginemos, en la cual hay una caverna subterránea que está subdividida, ¿sí? Y en el fondo de la caverna, mirando un muro, hay esclavos que están allí desde siempre. Esto es muy importante. Desde siempre. Desde siempre están encadenados, no pueden moverse, no pueden girar la cabeza, solo pueden ver el frente. Y en el frente lo que ven son sombras, pero somos nosotros los que sabemos que ven sombras, porque ellos no lo saben. Entonces, la alegoría de la caverna en realidad es la ignorancia respecto de que hay otra realidad detrás. Lo que se ve proyectado en el fondo de la caverna, que son sombras, los esclavos que están allí desde siempre creen que es real, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en el texto, en República 7, cuando Sócrates le pide a su interlocutor que imagine esta caverna, le dice que van a pensar acerca de el ser humano, el hombre, en tanto esté o no influenciado por la educación. Entonces, desde que comienza el texto, ya está planteada la cuestión del conocimiento, ¿sí? Podemos empezar a suponer que estos esclavos ignoran y que simbólicamente representan a cualquier persona que ignore algo. Ignoran algo. Creen que algo es verdadero cuando en realidad no lo es. Una sombra es una proyección de otra cosa. No es el objeto, sino su reflejo, su sombra. Los esclavos toman por un objeto. Entonces, es importante que entendamos esto porque este juego entre algo real y su reflejo es lo que nos permite entender la teoría después.
principio hay un juego en esa caverna, ustedes la habrán visto recién en la imagen, entre objetos reales y sus reflejos. El reflejo del fondo de la caverna es la sombra de un objeto que está proyectada debido a que hay una fogata encendida dentro de la caverna oscura, entonces su sombra se proyecta en el muro, pero el esclavo piensa que eso es real, que es lo único que existe porque es lo único que ha visto jamás. No sabe que hay algo que está proyectando una sombra. Entonces, vemos que la caverna tiene estadios, más en el fondo hay más oscuridad, en el medio de la caverna hay un poco más de luz porque hay un fuego artificial, o sea, un fuego artificial no es el sol, sino que es una fogata prendida por los seres humanos, una fogata intencional. Y luego en el exterior hay luz natural, luz solar, ¿sí? En el relato, hipotéticamente, uno de estos esclavos, sin saber por qué, porque Platón jamás lo explica, simplemente dice, bueno, imagina que alguien se libera de esa situación de esclavitud y se va. No libera a nadie, se va solo, ¿no? Tampoco sabemos por qué no suelta a sus compañeros, ¿no? Como si fuese alguna especie de camino personal, ¿no? Podemos hacernos muchas preguntas en esta instancia. ¿Por qué alguien se liberaría sin liberar a los demás? No. Bueno, se va. Sale caminando, el primero que ve es una luz que proyecta la fogata y le quema los ojos, ¿no? Este juego de oscuridad y luz está durante todo el relato. Entonces prosigue su camino, que es un camino difícil porque también hay una cierta alusión al esfuerzo que le cuesta al esclavo moverse, salir de la caverna, ¿sí? Una caverna subterránea. En el texto creo que dice un camino escarpado, significa un camino con escombros, difícil, con obstáculos, difícil de transitar. Esto representa el esfuerzo que implica salir de la oscuridad, que hasta este momento se imaginarán tiene que ver con el esfuerzo o está tratando de representar el esfuerzo que implica salir de un cierto estado de ignorancia, Entonces, el esclavo continúa su camino hasta que logra salir de la caverna. Nuevamente, cuando se topa con la luz natural, con la luz solar, le vuelven a quemar los ojos porque sale de una cierta oscuridad a una luz más intensa aún. Estamos suponiendo que es un camino ascendente, ¿sí? Y además es un camino de la oscuridad hacia la luz. Esto es importante para comprender. Una vez que sale de la caverna, ve objetos reales, comprende inmediatamente que esas eran sombras de objetos, pero luego sigue su camino y supone Platón en ese relato hipotético que nos está pidiendo que imaginemos que este esclavo mira hacia el cielo y ve los astros, y también supone Platón que estudia geometría y matemática, ¿sí? Entonces, en algún momento alguien le propone que vuelva a rescatar a sus compañeros y el esclavo se resiste y dice, no, jamás volvería. Sin embargo, por algún motivo que Platón tampoco explica, el esclavo liberado vuelve. Y cuando vuelve, habrán leído y habrán mirado ya, lo toman por loco o deja como librado a la imaginación Platón, ¿qué pasaría si ese esclavo volviese y le dijese a aquellos esclavos que creen que esa realidad es la única que existe, que hay otra realidad? Se estarán empezando a imaginar que la caverna no solamente habla de sombras y titiriteros y fogatas, sino que nos está queriendo decir algo un poco más profundo, ¿no? Algo respecto de cómo nos comportamos los seres humanos frente a lo que consideramos real. Entonces suponemos ya, y se estarán dando cuenta ustedes, que la caverna es una gran metáfora de un cierto camino de salida de la ignorancia hacia el conocimiento, el abandono de un estado de ignorancia hacia
la obtención de un determinado saber. Ahora vamos a ver en qué términos sucede esto. Cuando el esclavo vuelve, entonces decimos, Platón nos pide que imaginemos qué pasaría, le pide a Glaucón y Glaucón dice, bueno, lo matarían, lo tomarían por loco y lo matarían. No podrían aceptar de entrada que la única realidad que conocen no es real. Ni siquiera estarían dispuestos a acompañar al esclavo liberado a ver esa otra realidad. Simplemente no sería algo que pudieran procesar, ¿sí? Entonces, este relato, ¿qué es lo que realmente quiere decir? Bueno, es un relato que se ha reinterpretado a lo largo de los siglos por su potencia, tiene muchísima potencia, pero vamos a tratar de entender este relato en términos de la teoría de Platón, ¿sí? En principio tenemos que hacer algunas aclaraciones conceptuales para que ustedes puedan seguir estudiando sin confundir unos términos con otros. En principio, el interior de la caverna representa un aspecto de la realidad a la que Platón denomina realidad o mundo sensible. El mundo sensible es el mundo que podemos percibir a través de los sentidos, porque los sentidos nos muestran aquello, como decíamos antes, que muta y cambia continuamente, lo aparente, ¿sí? El mundo sensible está regido, o el tipo de conocimiento propio del mundo sensible el tipo de conocimiento que rige en el mundo sensible es un conocimiento falso, de toda falsedad. Platón lo llama doxa, o el reino de la opinión. Cuando ustedes encuentran este término, Platón está hablando de todo aquello que se refiere a el conocimiento sensible de la realidad, ese conocimiento aparente, ¿sí? Bueno, yo puedo ver un objeto desde determinada distancia y lo veo de una manera y luego me muevo o cambio de foco y el objeto muta ante mis ojos como si desapareciera. Todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con los sentidos y con el cuerpo, con la información que me proporciona el cuerpo, es mutable, cambia, por lo tanto no puede ser verdadero, es falso, ¿sí? En este ámbito de la realidad, en este mundo sensible, rige la falsedad, ¿sí? El tipo de conocimiento que puedo obtener de mis sentidos es un conocimiento falso, mutable, cambia, es aparente, no es verdadero. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo verdadero? Bueno, la búsqueda de lo verdadero, la salida de la caverna representa esa búsqueda, ese camino hacia la verdad, que es un camino ascendente, ¿sí? En la caverna, y representa el ascenso o la búsqueda filosófica de las ideas. Entonces, cuando hablamos de la teoría de las ideas, hablamos de también la teoría de los dos mundos. Generalmente pueden encontrarla de diferentes maneras planteadas, pero la teoría de las ideas es una teoría que Platón formula para resolver el interrogante respecto de la realidad. Y la realidad para Platón se presenta de dos grandes maneras. Una manera, en algún aspecto, mutable y en otro aspecto inmutable, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos una realidad mutable que es aparente y que en términos del conocimiento es falsa, solo puede obtener conocimiento falso. Los esclavos en el fondo de la caverna tienen un conocimiento falso. Y por otro lado, existe un mundo inteligible. Vamos a hacer así. Vamos a poner el mundo inteligible arriba. Inteligible
viene de inteligir, de inteligencia. Es decir, es un mundo, repito, un mundo, una realidad, un mundo en el que las cosas, los objetos, no cambian. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, es el mundo de las ideas. El mundo de las ideas. Y acá aparece el concepto platónico por excelencia, que es el concepto de idea. Tenemos que entenderlo muy bien para no confundir el concepto platónico de idea, que se acuerdan que es también se puede llamar forma, con la palabra idea que usamos a diario. Ay, tuve una idea, tengo una idea, cambié de idea. No, para Platón no puedo cambiar de idea, porque la idea en sí misma no cambia. ¿Se acuerdan de la búsqueda de Sócrates, de esa definición general que no cambia, que hace que todo lo que es sea lo que es? Por ejemplo, la idea general de belleza, la esencia. Bueno, las ideas no cambian, son objetos inmutables. Inmutables. Entonces acá entramos, no sé si me alcanza el pizarrón, pero voy a intentarlo. Aquí entramos en el núcleo de la teoría platónica. Ustedes tienen un montón para leer, lo van a poder comprender perfectamente con estos conceptos. Pero vamos a cerrar este video con el concepto de idea. En el mundo inteligible, que yo a propósito lo puse arriba, porque el ascenso platónico es un ascenso desde el mundo sensible de la opinión, en el que solo puedo obtener conocimiento falso porque es mutable, ¿sí? Me lo proporcionan mis sentidos, es mutable, está compuesto de muchas etapas que yo no voy a profundizar aquí. Lo importante es que comprendan esta división entre dos mundos, dos realidades, la realidad sensible. No, está mal dicho realidad, en realidad lo real por excelencia es lo que está en el mundo inteligible. ¿Sí? Lo que está en el mundo sensible es aparente, aparente. Se imaginarán entonces que con esta teoría Platón resuelve todos esos interrogantes que había heredado de los presocráticos y de Sócrates. Divide el mundo en dos, porque el mundo muestra que existen cosas que cambian y también muestra que existen cosas que no cambian. Ustedes van a decir, pero todo cambia. Bueno, si pensamos platónicamente, no. Vamos a tratar de pensar platónicamente. Una idea o una fórmula para Platón, voy a borrarlo de acá abajo. Ustedes tienen un esquema bárbaro en el texto, así que los dejo con el texto. Una idea es un objeto. ¿Qué es una idea? Una idea platónica es un objeto. ¿Qué me va a decir? Pero una idea no es un objeto. Bueno, vamos a tener que abrir un poco nuestros conceptos. ¿Se acuerdan que la filosofía rompe nuestros conceptos? Bueno, vamos a pensar en esto. Una idea es un objeto que no tiene materia, es inmaterial. Como es inmaterial, está en otro plano de la realidad. Está. Ustedes van a decir, pero no, una idea es algo que yo tengo en mi mente. No. Para Platón, tengo en mi mente una idea porque la capto. Llego a la idea, como llega el esclavo al exterior de la caverna. Llego a la idea intelectualmente, mediante la razón. Solo puedo captar las ideas mediante la razón, porque mis sentidos, la visión, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, solo me proporcionan conocimiento mutable, aparente. Está en continuo cambio. Eso no es verdadero. Si yo quiero alcanzar la verdad, tengo que captar el objeto inteligible, la idea, con mayúscula, la forma de las cosas. ¿Se acuerdan de la definición de Sócrates? No los ejemplos de las cosas, sino el modelo que hace que las cosas sean como son.
Esto es más fácil de entender si apelamos a ejemplos matemáticos. Y yo siempre doy un ejemplo, y lo voy a dar acá también por video. El ejemplo que siempre doy es el siguiente. Si ustedes piensan, y vuelven unos años atrás, cuando estudiaban, por ejemplo, trigonometría o geometría en la escuela, y pensamos en un triángulo cualquiera, y yo les pregunto, ¿cuánto tienen que medir los ángulos internos, los lados de ese triángulo, los lados, piensen en un triángulo, los lados de ese triángulo para que la suma interna de los ángulos de ese triángulo sume 180. Repito, yo tengo un triángulo cualquiera, cualquier triángulo que pueda pensar. ¿Cuánto tienen que medir, cuántos centímetros tienen que medir los lados para que los ángulos internos de ese triángulo sumen 180 grados? En las clases me responden de varias maneras y siempre hay alguien que me dice la respuesta correcta. No importa cuánto midan los lados del triángulo, porque independientemente del tamaño concreto de ese triángulo, siempre, si es un triángulo, sus ángulos internos van a sumar 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Es una constante matemática. No cambia, independientemente del triángulo que sea. Entonces, con este ejemplo, que es un humilde ejemplo matemático, podemos pensar a qué se refiere Platón cuando dice que existen ideas que no cambian independientemente de los ejemplos que podamos ver o que podamos percibir en el mundo que él llamó sensible o mundo material. Porque es un objeto, pero no es material. Existe, pero no es material. No lo puedo ver, pero lo puedo captar intelectualmente. He ahí el concepto platónico de idea. ¿Sí? Es un objeto, es algo, existe, la idea existe. No está solo en mi mente, existe previamente. Existe como el sol existe antes de que el esclavo salga de la caverna. Y aquí está toda la relación entre esta teoría del conocimiento, que es una teoría metafísica y que también es una teoría ética, porque se supone, y ustedes lo van a leer en el texto, que este esclavo liberado vuelve también con una especie de misión, pero además se supone que aquel que alcanza la verdad, en términos del conocimiento, el que capta la idea, vamos a poner como ejemplo, aquel que capta la idea suprema, que en el caso de Platón es la idea de bien, no puede hacer el mal. Esto es una máxima que también tenía Sócrates. Si yo conozco la esencia de la bondad, no puedo ser malo. Y ustedes ya me estarán diciendo, bueno, son ideas interesantes que más adelante nos pueden servir para poner en discusión muchas cosas. Entonces, esas son ideas platónicas, son ideas muy potentes. Cuando uno estudia por primera vez a Platón no entiende mucho lo que dice y después eso se va procesando, pero lo cierto es que esta idea es un objeto, es decir, es un objeto ideal, para decirlo así. Existe. ¿Existe a quién? Me preexiste. Existe antes que yo. Existe desde antes que mi alma entre en mi cuerpo, literal. Entonces, la teoría llamada de la reminiscencia. Ustedes lo van a leer, después vamos a ver si volvemos sobre eso, pero lo cierto es que cuando Platón habla del alma racional, o mejor dicho, cuando habla del alma, no está hablando del alma en el mismo sentido que hablamos del alma nosotros hoy. Cuando Platón habla del alma racional, está hablando del alma, está hablando de la facultad racional. Nosotros cuando decimos alma, solemos apelar a algo así como una especie de concepto espiritual. En Platón, el alma es la facultad de pensar racionalmente, ¿sí? Está regida por la facultad de pensar racionalmente. Entonces, si yo puedo pensar, si yo puedo alcanzar la idea, es porque la idea me preexiste. Y en este sentido,
conocer, es recordar la idea. Esto también lo van a encontrar en el texto y lo van a poder comprender mejor si hacen una lectura sostenida. Entonces, este objeto ideal preexiste, subsiste, no cambia, no muta, es inmutable. Porque es inmutable, es absolutamente verdadero. A ver si lo escribí bien. Absolutamente verdadero. He aquí dos aspectos fundamentales de la gran teoría platónica. La división de la realidad en dos grandes aspectos, dos grandes mundos, el mundo de la sensibilidad y el mundo inteligible. El mundo inteligible es un mundo que existe, ¿sí? Cuando yo capto la idea, capto el patrón que hace que las cosas tengan determinada característica. Así que los voy a dejar con toda esta información para que ustedes lean y hagan todas las consultas que quieren hacer a través del aula virtual en el foro de consultas que voy a abrir en breve para que ustedes puedan hacer consultas y vayan leyendo y vayan mirando también las imágenes. Recuerden que tienen una gran biografía de Platón para mirar en el ciclo que yo les sugerí, Grandes Filósofos de Canalá. Los dejo con estos conceptos, espero que puedan estudiar y que hagan todas las consultas que necesiten hacer. Nos vemos la próxima.